¿Recuerdas la historia sobre el nacimiento de Jesús? Según los evangelios de Lucas y Mateo, que son donde se nos narra el nacimiento, todo comienza en Nazaret, cuando un ángel llamado Gabriel se le presenta a una joven virgen llamada María, para comunicarle que Dios la había escogido para llevar en su vientre nada más y nada menos que al Mesías. El mensajero de Dios le hizo saber que el niño se llamaría Jesús, y que estaba destinado a cambiarlo todo. Eventualmente, Jesús nacería sobre un pesebre entre los animales, denotando así la humildad de Dios. Sería visitado por astrólogos, sabios y sacerdotes que con el pasar del tiempo fueron conocidos como los Reyes Magos, y, por otro lado, Herodes, rey de la época, ordenaría una matanza sobre todos los recién nacidos de la zona, motivado por el temor a los rumores sobre que Jesús se convertiría en rey. Este mito se ha mantenido vigente hasta nuestros días, influyendo en grandes festividades como la Navidad, el Día de la Epifanía o las fiestas de la Inmaculada Concepción. Y no es de extrañar, pues es una historia de lo más interesante: drama, profecías, misticismo, muerte y sobre todo esperanza son los elementos que componen el mito del nacimiento de Jesús. Pero, ¿y qué tal si te dijera que este relato, que es considerado como una verdad absoluta por millones de personas en nuestros días, podría no ser del todo original? Resulta que existen otros mitos relacionados al concepto de nacimiento del Salvador, del Mesías, elegido o ungido, y algunos de ellos son considerablemente más antiguos que los evangelios. ¿Qué tal, brujos y brujas? Soy Ludwig, y en esta sesión conoceremos otros mitos sobre nacimientos milagrosos que comparten características muy específicas con el nacimiento de Jesús. Comencemos listando las características que se repetirán en los mitos. En primera tenemos que el nacimiento proviene de una virgen. 2. Seres divinos que anuncian el nacimiento. Número 3. El nacimiento ocurre en un lugar humilde, como en un pesebre. 4. Una estrella que sirve como guía para el lugar del nacimiento, o por lo menos la mención de una estrella. 5. Visita de sabios, reyes, sacerdotes, magos o gente importante. 6. Rey malvado que intenta matar al recién nacido. Y número 7. El niño es una figura divina que viene a salvar, reinar o erradicar el mal. En realidad, existen otras características que podríamos incluir, pero sinceramente con estas es suficiente para notar los claros patrones que presentan los mitos. Así pues, vayamos con el primer mito, llamado Uco y la Virgen Mariata, con una antigüedad aproximada de 1000 años antes de Cristo. El Kalevala, libro publicado por Elias Lönnrot en el año 1849, es el recopilatorio por excelencia de los mitos finlandeses. Algunos de esos mitos datan de mucho antes de la llegada del cristianismo a Finlandia, suceso que ocurrió alrededor del siglo XI. Pero mucho antes de eso, y conservado de forma oral, se contaba el mito del poderoso dios del cielo y el trueno llamado Ukko, deidad máxima de la mitología finlandesa que moraba en el Jumala, siendo el Jumala el equivalente al cielo o paraíso cristiano. En esta historia se narra cómo el gran Ukko eligió a la joven virgen Mariata, o también llamada Marjata, para que le sirviera de medio y así poder lograr encarnar en forma de hombre y dios al mismo tiempo, cosa que también sucede en la versión cristiana del relato, pues no olvidemos que Jesús es considerado también como Dios. Mariata habría quedado embarazada luego de comer una baya roja, quien después fue repudiada por sus padres debido a su embarazo. La joven virgen terminaría dando a luz en un pesebre ubicado dentro de un establo, pero el niño desaparecería misteriosamente poco después de haber nacido, por lo que Mariata se lanzaría desesperadamente en su búsqueda. La joven madre pidió ayuda a una estrella, quien se negó. La luna, por su lado, tampoco colaboró, hasta que finalmente fue el sol quien le dijo la dirección en la que el recién nacido dormía oculto, con agua hasta la cintura entre caña y yuncos. Finalmente, Mariata encontró a su hijo y volvieron juntos a casa. Este es un breve resumen del mito, pero en él
podemos notar fácilmente las similitudes con el nacimiento de Jesús. Ahora bien, siendo muy honestos, algunos puntos como que la Virgen se llame Mariata podría deberse a la eventual influencia cristiana y al conocido esfuerzo del catolicismo por apropiarse de los mitos locales, pues el nombre de la Virgen se ha ido deformando con el pasar de los siglos, sobre todo tratándose de un relato que sobrevivió principalmente gracias a la tradición oral. Quiero hacer un paréntesis aquí y comentar que la versión que les acabo de brindar de Ukko y Mariata es la versión interpretada y sincretizada por la ocultista Elena Blavatsky en su obra La Doctrina Secreta. En cambio, si nos vamos por la versión más purista del mito, entonces Ukko vendría siendo una versión finlandesa de deidades como Odín o Thor. Ukko es un dios que ha cambiado tanto con el pasar del tiempo que incluso hoy se le considera un demonio llamado Satana Perkunas. Ukko también se ha convertido en un dios que es venerado dentro de las prácticas de la Wicca moderna en algunas partes de Europa. Segundo mito, Horus, del antiguo Egipto, con una antigüedad de entre 2000 y 3000 años antes de Cristo. Este mito sin duda es el más mencionado a la hora de hacer paralelismos con la historia de Jesús. Esta historia, llamada el mito osiriaico, nos habla acerca de Isis, diosa virgen egipcia que era esposa de Osiris, considerado rey divino de Egipto. Ambos reinaban en toda su gloria, hasta que Set, hermano de Osiris, quien mantenía múltiples conflictos con la pareja, asesina y descuartiza a su hermano, regando las partes del cuerpo de Osiris por todo Egipto. Entonces, su amada Isis sale en búsqueda de todas las partes del cuerpo de su esposo y una vez que las reúne, y con ayuda de otros dioses, realiza un ritual mágico con el que revive a Osiris para poder juntos concebir a través de su magia a Horus. Después de esto, Osiris se convertiría en el dios de los muertos y el inframundo. Un dato curioso es que Osiris, quien fue asesinado, resucita coincidentemente al tercer día. Así es, de la misma forma que Jesús, aunque este dato puede variar dependiendo de la versión contada. Horus, quien nació sin ningún acto sexual humano de por medio, es considerado milagroso y de origen divino, mientras que su madre es virgen debido a que fue concebido por obra mágica o divina, igual que Jesús. Ahora bien, Set, quien se encontraba en el poder, tenía conocimiento del nacimiento de Horus, por lo que busca asesinarlo para evitar que éste reclame el trono. Así es, de la misma forma que Herodes intentó asesinar a Jesús. Isis, debido al peligro que representa Set, huye al desierto para proteger a su hijo, agregando así otro paralelismo con la historia de Jesús, ya que María y José huyen con su hijo escapando del rey Herodes al desierto. Finalmente, el paralelismo definitivo es que tanto Jesús como Horus vienen al mundo con una misión: vencer al mal. Horus derrota al mal al acabar con Set, después de librar diversas batallas místicas, mientras que Jesús, en su respectivo contexto, erradica el mal a través del perdón y la eliminación del pecado. Tercer mito, Mitra, o en su versión romana, Mitras, con una antigüedad de hasta 400 años antes de Cristo. Esta deidad es la que en mi opinión más ruido hace, pero de la que menos se habla, ya que al haber sido parte importante del Imperio Romano y toda la región del Mediterráneo, este culto o religión tuvo contacto directo con el cristianismo. Así es, ambas creencias no solo existieron al mismo tiempo y en el mismo territorio, sino que inclusive compitieron. Estamos ante otro aplastante ejemplo de lo que, como diría Winston Churchill, la historia la escribe el vencedor. Pues a pesar de que el culto a Mitras fue un duro contendiente para el creciente cristianismo de la época, este finalmente sería derrotado por el Jesus en el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo.
pero sobre todo con el Edicto de Tesalónica, que lo convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Un golpe del que el buen Mitras jamás se repondría. El cristianismo entonces comenzó a absorber, suprimir o satanizar a los cultos paganos rivales. Los templos de Mitras fueron convertidos o directamente destruidos, y con ellos los registros históricos sobre el culto, al punto de que solo se conoce gracias a restos arqueológicos o descripciones muy breves. Todo esto provoca que hoy en día el culto de Mitras sea solo una curiosa página de la historia. Pero, ¿cuál es el mito de Mitras? Pues bien, originalmente Mitras proviene de textos védicos, es decir, de la India y también de Persia. Y tienes que escuchar lo siguiente. El mito habla de que Mitras nació milagrosamente a partir de una roca llamada Petra Genetrix, el 25 de diciembre. Llegó portando una antorcha y un cuchillo, y su nacimiento fue presenciado por pastores que acudieron a ofrecerle regalos. Ahora bien, tenemos que ser justos y decir que ni la Biblia protestante ni la católica hacen mención de que la fecha del nacimiento de Jesús sea el 25 de diciembre. De hecho, no se menciona ninguna fecha, ni siquiera la estación del invierno. Entonces, ¿por qué decimos que la Navidad se celebra el 25 de diciembre? Es momento de hacer una pausa y comentar una de las tácticas de conquista espiritual del catolicismo más eficaces, la cual es situar las celebraciones cristianas sobre fechas de celebraciones paganas. De esta forma, es más digerible para las masas adaptarse al nuevo dogma, ya que en realidad solo está sustituyendo el símbolo o la deidad. En el caso del Imperio Romano serían el Natalis Solis Invicti, que celebra el nacimiento del Sol Invicto y fue establecida oficialmente por el emperador Aureliano, y las Saturnales Romanas, dedicadas a Saturno, las cuales estaban llenas de banquetes, había dulces y regalos. ¿Te recuerda algo? Ambas celebraciones se festejaban el 25 de diciembre. Pero bueno, continuando con el mito de Mitras, este fue enviado por una deidad solar en una misión, en la que debía derrotar a un toro cósmico que representaba la fuerza vital del universo, al que sacrificó como acto de ofrenda en una cueva, y de la sangre del animal brotó la vida sobre la tierra, naciendo así las plantas, el agua y la regeneración del mundo. Tras su hazaña, Mitras ascendió al cielo en un carro de fuego, convirtiéndose en el mediador entre Dios y la humanidad, y siendo venerado en templos subterráneos por miembros que compartían, escucha bien, pan y vino en su honor. Sí, así como lo escuchas, pan y vino. Creo que es obvia la similitud con la Eucaristía católica, donde se honra la última cena de Jesús con dichos elementos, pan y vino. Como ya mencioné, el caso del culto a Mitras es ruidoso porque este culto literalmente sí influenció a los rituales y tradiciones católicos, ya que el cristianismo se apropió de estos y otros elementos en un proceso de conversión llamado sincretización, que es cuando dos o más creencias se fusionan al entrar en contacto, generando así una versión híbrida y moderna de la creencia. Lo importante aquí no es señalar de paganos o de copiones a los católicos, sino ampliar nuestra perspectiva y ver cómo el mundo es más antiguo y complejo de lo que nos han querido hacer creer. A veces olvidamos que la humanidad es sumamente antigua, y junto con la censura histórica es fácil adueñarse de la verdad. Cuarto mito: Krishna. Con la increíble antigüedad de hasta 1500 años antes de Cristo. Krishna fue el octavo hijo de la pareja conformada por Devaki y Vasudeva, siendo profetizado que Krishna nacería para derrotar al rey Kamsa, quien gobernaba la ciudad de Mathura con tiranía. Aquí podemos notar una vez más la premisa del Salvador, y la idea de que dicho nacimiento fue profetizado. Es una característica que también comparte con Jesús, cuyo nacimiento también fue profetizado y vino a salvar a la humanidad.
El rey Kamsa, al enterarse de la profecía, ordena que atrapen y encarcelen a Devaki y Vasudeva para poder asesinar a cada hijo que dieran a luz. Y así fue como el villano de la historia asesinó a los primeros 7 bebés que tuvo la pareja. Sin embargo, el octavo, llamado Krishna, tuvo un destino diferente, pues una serie de milagros permitió que sus padres escaparan momentáneamente de la prisión y se resguardaran del malvado que intentaba matar a su hijo, de la misma forma que María y José protegieron a Jesús de Herodes. Luego cruzaron el río Yamuna bajo una tormenta sobrenatural y entregaron al niño a una familia adoptiva de pastores para protegerlo. Así fue como Krishna creció en el anonimato y desde niño demostró poderes divinos, gran fuerza y un profundo sentido de la protección. Krishna también venció a demonios enviados por el rey Kamsa, realizó milagros y hazañas sobrehumanas como derrotar a Kaliya o Kaliya, una serpiente naga de múltiples cabezas que vivía en el río Yamuna, envenenando sus aguas con su aliento tóxico. Con el pasar del tiempo, Krishna se convirtió en guía espiritual y guerrero justo. Regresó a Mathura, venció al rey Kamsa, restauró el orden y se reveló como un avatar del dios Vishnu, protector del cosmos. Vishnu, a su vez, es parte de la llamada Trimurti, conformada por el dios Brahma, creador del universo, Shiva, el destructor del universo, y Vishnu, siendo el protector. Estos 3 dioses son uno mismo. Este concepto de un solo dios dividido en 3 personas también aparece en el canon cristiano, siendo Dios Padre o el Señor, el Espíritu Santo y Jesús, y se les conoce como la Santísima Trinidad, siendo los 3 al mismo tiempo el mismo Dios. Y por cierto, Krishna nació en una prisión. No es un pesebre esta vez, pero sí es un sitio precario que tiene la intención de denotar también ese origen humilde. Creo que es fácil notar en estas historias la constante necesidad de la humanidad como especie de ser salvados, de tener esperanza, de ser liberados de su sufrimiento, y de ver cómo desciende del cielo un Salvador que derrotará a ese rey Kamsa, a ese Set, o a esos pecados que tanto atormentan al ser humano. Encuentro fascinante cómo a través de los mitos podemos ver que, sin importar cuál sea la religión o el dios venerado, seguimos siendo todos tan solo humanos y nada más, compartiendo miedos y anhelos de esperanza que funcionan con fines de supervivencia. Otro punto que me llama poderosamente la atención es la constante de que el origen de estas deidades sea humilde. Llámese una prisión, un pesebre o una roca, lo cual es beneficioso a la hora de conectar con la inmensa mayoría de la población, sobre todo en el pasado donde el estilo de vida podría ser incluso más precario que el actual. Este punto no hace más que reflejar a la humanidad misma, naciendo estos mitos de condiciones y contextos completamente influenciados por las necesidades emocionales y físicas de la época, concluyendo que todos estos mitos encuentran su origen en la mente del hombre, quien intenta encontrar a través de ellos sentido y esperanza en un universo vacío, hostil y carente de significado, registrando así el instinto de supervivencia de la humanidad. Según la ocultista Elena Blavatsky, madre de la teosofía, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur y desde la India hasta las Américas, han existido culturas que han adorado al fuego solar o al sol como símbolo de poder divino, del creador y de la vida, siendo así el elemento masculino simbólico. Llámalo Dios, Osiris, Jehová, Uco, Brahma o como tú quieras. Todos estos son nombres para referirse a la energía masculina creadora. Energía que antes de tener todos estos nombres y rostros, era conocido simplemente como el sol, mientras que el elemento femenino es representado por la tierra o el agua, y simboliza a la materia o lo terrenal. Cabe comentar que esto no es una postura machista, pues que la energía femenina represente el plano físico no es abordado en las tradiciones como algo negativo, sino más bien como una entidad capaz de tomar la divinidad y darle forma física, es decir, engendrar vida.
Para la ocultista rusa, todos estos mitos y sus variaciones provienen de un mito mucho más antiguo y elevado, en el que el ser humano primitivo adoraba al sol por desprender su energía sobre la tierra, haciendo llegar la vida. Por esta razón, personajes como Jesús o Shiva son llamados la vida misma. De hecho, el mismo Jesús se refiere a sí mismo como la vida. He aquí el versículo de la evidencia. Y bien, eso es todo por hoy. Si te ha parecido interesante, te entretuvo o si quieres saber más sobre magia, ocultismo, mitología y demás temas relacionados desde una perspectiva no tan supersticiosa, no dudes en suscribirte para formar parte de este nuevo aquelarre. Nos vemos.